Muy buenas tardes a todos. Un placer nuevamente estar en este encuentro, el noveno encuentro de la revista. Ya llevamos 9 actividades. Recordemos que lo realizamos cada jueves el último jueves de cada mes. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de fiebre amarilla, considerándolo como brote. Le vamos a ceder la palabra a la doctora Estela Tito. Ella es médica internista, es actual presidente de la Sociedad Cruceña de Medicina Interna, tiene formación en diplomado de educación superior, trabaja en la Caja Petrolera de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, docente responsable e instructor de pre y posgrado, miembro de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna y de ALAT. Adelante, doctora Tito. Muy buenas tardes a todos. Es una alegría y un placer volver a encontrarnos en este noveno encuentro del Club de Revista para la Sociedad Cruceña de Medicina Interna. Les da la más cordial bienvenida a todos los invitados, los profesores y a todos los participantes de esta sesión. Hoy vamos a abordar un tema muy importante como es la fiebre amarilla. En nuestros países, sobre todo de la región tropical, hay el riesgo de que exista un nuevo brote con fiebre amarilla. Ese riesgo es alto. Si bien la vacunación, la inmunización es exitosa, el año pasado, el 2023, se ha notificado como 41 casos de fiebre amarilla, cerca al 50% de pacientes que han fallecido. Los 4 países que han reportado esto, justamente Bolivia, Perú, Brasil y Colombia. Entonces creo que es fundamental esta revisión que vamos a hacer. Es importante mantener la vigilancia, el control clínico y la vacunación. Y qué más que actualizarnos de los expertos que vamos a tener hoy día para poder actualizar nuestros conocimientos y para saber cómo hacer ante un nuevo brote. Este encuentro nos va a permitir crecer con los aportes que nos orienten los profesores y, por supuesto, es importante la participación de todos ustedes. Sin más alargarme, con estas palabras, cedo la posta para que iniciemos la actividad. Muchísimas gracias, doctora Estela Tito. Pues vamos a dar curso a la presentación del artículo de brote de fiebre amarilla. Para ello nos ha de acompañar el doctor Gregory Garrido. El doctor Gregory Garrido es epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud de Colombia, tiene un magíster en epidemiología, especialista en analítica de datos con una trayectoria de más de 12 años de servicio en detección, abordaje, manejo, seguimiento de procesos y enfermedades de vigilancia e interés en salud pública y epidemiología hospitalaria. Estimado doctor, tiene adelante un público diverso de Latinoamérica para poder transmitirnos su conocimiento. Adelante, doctor. Ok, gracias. Voy a compartir. Me confirman, por favor, si alcanzan a observar la presentación. Sí, doctor, se visualiza. Ok, perfecto. Ok, entonces la presentación de el análisis del artículo de esta tarde lleva como título La fiebre amarilla en Colombia de calamidad pública a una enfermedad desatendida.
Y es importante mirar desde el punto de la epidemiología los diferentes diseños de estudios epidemiológicos y en especial aquellos artículos o manuscritos científicos que tienen una estructura en particular. Para este caso, los artículos especiales conservan un diseño y están diseñados para realización de ensayos, opiniones, guías de práctica clínica, sistematizaciones, protocolos de investigación o experiencias de interés para la práctica clínica y la educación médica, entre otros. Dentro de su estructura suelen tener una característica peculiar. Si dentro de la academia, en la parte de reportes epidemiológicos, nos enseñan una estructura IMDR, introducción, metodología, discusión y resultado. Este artículo en particular conserva una estructura similar, pero con unos apartados. Por lo menos su resumen no es un resumen estructurado, hay una delimitación de caracteres para su desarrollo. Conserva, como cualquier otro artículo o diseño científico, unos tesauros. Su introducción, a diferencia de que tiene un contenido, es que este contenido puede derivarse a la conveniencia de los investigadores o autores y la discusión está incluida con la conclusión y posteriormente su referencia bibliográfica. Este paper fue publicado en la revista AN, la Acta Médica Peruana, y su estructura nos conlleva lo siguiente. La fiebre amarilla en su momento no era denominada con ese nombre. Las primeras descripciones se dieron en América con un nombre muy particular, la epidemia del vómito negro. ¿Y por qué? Debido al sangrado gastrointestinal de la sintomatología de los mismos pacientes. Inicia con el nombre desde las mancomunaciones británicas en el año de 1647. Posteriormente, ese nombre se trasloca en México en el año de 1648. A Colombia se adopta el nombre por la ciudad de Cartagena de Indias y posteriormente es denominada fiebre amarilla. ¿Y por qué? Por ese aspecto característico, histérico del paciente en la piel y las mucosas. Pasó a denominarse ya como tal fiebre amarilla. En su momento, la enfermedad tenía una etiología desconocida, quizás era atribuida a esa teoría de las miasmias, pero unos investigadores como Buberti en el año de 1854 desarrolló una teoría que posiblemente se debía a algo vectorial, entre estos un vector denominado mosquito. Y nacen las teorías de las triadas epidemiológicas. Posteriormente, Finlay en el año de 1881 ya describe un poco el soporte de la teoría de Bufferti y encuentra un vector y lo denomina en ese momento la estegomia fasciata, hoy denominada el Aedes aegyptis, y posteriormente aquí ya se deriva esa triada epidemiológica de la transmisión de la fiebre amarilla. Sin embargo, hasta el año de 1890, el brigadier general y pionero de la bacteriología, el estadounidense George Stewart, consideró la hipótesis de Finlay y ya se catalogó como tal directamente el periodo de transmisibilidad entre huésped, agente y medio. La presunción de la historia tiene un origen y debido a las miles de investigaciones que se han realizado, se cree que se proviene de África Occidental. ¿Y esto por qué? Debido a los estudios filogenéticos del virus que sitúan sus orígenes antes de los 1500 años. Posteriormente, en Colombia, la enfermedad inicia en el año de 1651, donde Sotomayor Trivic describió la propagación de la fiebre amarilla en Colombia en una primera fase y concentrándose en la región Caribe. Posteriormente, hasta el año de 1830, cuando se innova la invención de la navegación a vapor, se catalogaron unas oleadas de epidemias esporádicas. Sin embargo, la enfermedad apenas adaptaba a sus comienzos en la región colombiana y pasa a una segunda fase
ya, abarcando todo el curso del río Magdalena, parte del Catatumbo, fronteras de Venezuela, eh, en la parte del Putumayo, como la cuenca amazónica, y los límites de las fronteras de Ecuador y Perú como tal, específicamente en la cuenca del Pacífico. Hay un apartado muy importante para el año de 1885 y es donde se suspende la construcción del Canal de Panamá. La enfermedad se estableció de forma endémica en la cordillera oriental y posteriormente comenzó a manifestarse en brote en ciudades como Santa Marta en el año de 1906, Bucaramanga y Girón en el año de 1910, en la ciudad de Barranquilla en el año de 1912 y en El Socorro en el año de 1929. Entonces, la historia de la fiebre amarilla cambia a partir del año de 1939, cuando fue descubierta la vacuna, la cual fue un factor importante para neutralizar la enfermedad. Pero otro factor importante en esa época es que cambió la epidemiología de la enfermedad, porque en ese momento se estaba trabajando entre la campaña ayítica, entre la época de 1947 y la época de 1972, cuando prácticamente fue eliminado de Centroamérica y mayor parte de Sudamérica el Aedes aegypti como tal. Pero dando una traslación, ¿a dónde? Hacia una fiebre amarilla ya de origen selvático. Sin embargo, en Colombia la fiebre amarilla se siguió presentando con el transcurso de todos esos años y posteriormente generó unos nuevos retos. Además de encontrarse en humanos, se han identificado otros reservorios de la misma especie como tal, entre esas especies de mono, como el mono aullador propio de la zona de Colombia, el mono araña, el mono ardilla, perdón, y el mono lechuza. Prácticamente el 70% de los departamentos con antecedentes de fiebre amarilla tienen presencia de mono aullador, lo cual es un factor como tal para que la enfermedad se siga presentando. Se han mencionado también otros posibles reservorios, como la zarigüeya, el autí y el chigüiro, entre otros. Dentro de este estudio, los investigadores se tomaron la tarea de delimitar por departamentos de Colombia los casos de fiebre amarilla demostrados en el periodo de 1988 hasta el año 2009, en donde los periodos más documentados de los brotes descritos en los diferentes departamentos de territorio colombiano se encuentra en 1999, donde ocurrieron dos casos, ambos con una mortalidad. Posteriormente, en el año 2001, aparecen 9 casos confirmados, 5 de ellos fallecidos. En el año 2009 fueron 12 casos, 8 con una mortalidad, mientras que en el 2003 se presentó la peor epidemia documentada, con 101 casos y 45 muertes, aunque se cree que quizás pueden haber otras fuentes de registro. Hay un dato importante y es el comportamiento de las características adaptadas de la enfermedad, que el 90% de los fallecidos fueron del sexo masculino, en su mayoría jóvenes y con baja escolaridad. El sitio más golpeado fue el departamento del norte de Santander. Este otro gráfico proyecta los números de casos confirmados de fiebre amarilla en el periodo de 1950 hasta el año 2015, en donde para el año 2016 se reportaron 7 casos y 5 de los cuales fueron probables. Casos que provenían de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Córdoba, Guainía, Magdalena, Meta, Vaupés y Bichada. Datos del año 2016 coinciden con el crecimiento epidemiológico en el Perú. Hasta la semana 21, donde en ese país habían reportado 56 casos, 9 de ellos fallecidos y en su mayor procedencia de un departamento llamado Junín. Datos actuales y consultados de la página del Instituto Nacional de Salud, para el año 2018 se reportó un caso, año 2023 2 casos procedentes del departamento de Amazonas y para este año 2024 hasta el momento hay confirmados 4 casos, los cuales fallecieron, procedentes del departamento de Putumayo y fronterizos con Ecuador. Y es algo que se debe trabajar directamente de las mismas
instancias gubernamentales. En Colombia, desde el año 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social definió a través de un acto administrativo, la circular 045, donde establecía que solamente era necesario aplicar una dosis de vacuna para la enfermedad. Y esto lo conlleva ¿a qué? A que los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud respaldan esta confirmación. Sin embargo, se debe tener en cuenta de que hay unas excepciones como tal, dando adherencia al Reglamento Sanitario Internacional de 2005, para aquellos viajeros, la vacunación debe realizarse cada 10 años. Sin embargo, la articulación del trabajo mancomunado es en base a territorios y articulados entre todas las instancias de lo que se conforma el Sistema General de Seguridad Social en los países. Por lo menos se debe trabajar desde la parte territorial, los tomadores de decisiones, desde las instituciones prestadoras de servicios de salud, lo que son clínicas y hospitales, y lo que son los aseguradores. Trabajar en conjunto para garantizar coberturas vacunar y lograr las metas de esas coberturas. Como conclusión de este análisis de caso, tenemos que en Colombia la incidencia de fiebre amarilla ha disminuido gradualmente con brotes cada 6 años y con tendencia a un comportamiento estacional con picos epidemiológicos durante unas épocas específicas del año. Por lo menos acá en Colombia se tiene que para la época de diciembre a enero se esperan picos y para la época de julio a agosto. Tenemos que la vacuna contra la fiebre amarilla es la herramienta más costo efectiva para la prevención y control de esta enfermedad. Pero estos esfuerzos tienen que llevarse a que se debe trabajar indispensablemente a mejorar esas coberturas vacunales y más que todo en esas zonas de riesgo que en particular se deben atacar, se deben de trabajar, penetrar esas zonas fronterizas selváticas donde hay un mayor riesgo de contagio. También se deben de maximizar los esfuerzos a nivel interinstitucionales. Todo lo que tenga que, todas esas instituciones que hacen parte del sector salud para lograr cumplir y llevar las metas de vacunación al 100%. Un apartado no menos importante es la implementación de las estrategias ISE, información, comunicación y educación para la comunidad en general. Esto conlleva a que si se motiva a la población a vacunarse, así podrá ellos tomar la enfermedad con seriedad, mirar las posibles complicaciones y debemos recordar que la vacuna es segura y es eficaz. Aparte debemos de tener presente la amenaza de países vecinos, como lo son los brotes documentados en Brasil, Perú y Bolivia. Continúan presentándose casos de fiebre amarilla, brotes de fiebre amarilla como tal, y más que todo en población no vacunada. Así que la invitación es unificar esos esfuerzos para erradicar definitivamente la enfermedad y no desfallecer. A nivel interno del país se ha declarado para este año 2024, a semana 17, un comunicado técnico, el cual insta desde el mismo Instituto Nacional de Salud para las Secretarías de Salud departamentales, distritales, municipales y los laboratorios de salud pública a realizar una vigilancia centinela. Y esa vigilancia centinela va enfocada a unos territorios en particular donde se han detectado casos, como lo es el departamento de Putumayo, Caquetá y Guaviare. Y aparte de esto, hay unos lineamientos muy particulares. Estos departamentos se comprometen a enviar el 100% de muestras de pacientes hospitalizados con el diagnóstico diferencial de otras advirosis. ¿Esto para qué? Para identificar posibles casos que pasen desapercibidos. No siendo más, les agradezco por el espacio. Quedo atento a comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, doctor Gregory, por la actualización. Pues compartimos situaciones similares en países latinoamericanos. En Bolivia tenemos reportes hasta el 2012 como brotes de diversa magnitud. Sin embargo, a la fecha todavía catalogada como área endémica con una ocurrencia de forma cíclica en brotes. Ahora, para continuar el programa, vamos a invitar a la licenciada Nieves Joana. Ella nos ha de plasmar cómo investigar un brote de fiebre amarilla
La licenciada es enfermera, especialista en epidemiología, con énfasis en vigilancia en salud pública, referente de fiebre amarilla del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Tiene formación en epidemiología en la Fundación de Corpas. Tiene una maestría en salud pública y desarrollo social y esta la adquirió en la Fundación Universitaria del Área Andina. Estimada licenciada, adelante. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien y observan mi presentación? Sí, perfectamente. Muchas gracias, doctora. Muy amable al doctor Wilmer por la invitación y pues vamos a iniciar. Y muy agradable el preámbulo que dio el doctor Gregory. Creo que nos da una amplia información sobre el comportamiento histórico de la fiebre amarilla en el país. Bueno, en relación a cómo investigar un brote de fiebre amarilla, y entonces sabemos que de acuerdo a la identificación de un caso en una IPS, una institución de salud, al identificarse ese posible caso con su sintomatología, se hace una notificación a los sistemas de vigilancia en salud pública. Sabemos que el evento de fiebre amarilla es un evento de control internacional, el cual hace que al notificarse un caso probable de fiebre amarilla, nosotros en nuestro país tenemos esa definición de caso probable de fiebre amarilla, hace que se active unas respuestas con una oportunidad en tiempos para poder investigarse este caso y poder intervenirse de una manera oportuna para cortar cadenas de transmisión e identificar otros posibles casos que estén alrededor de este caso que se ha captado desde la atención clínica. Entonces es muy Licenciada, importante. Sí, señor. creo que no está compartiendo en la pantalla. Oh, perdón. Aquí. Ustedes me dirán si ahora sí la observan. Qué pena con sus mercedes. Correcto. Ahora Para sí. Sí, ahora sí. Perdón, qué pena con ustedes. Ay, ahora. colocar Ahora la presentación. coloca la primera, Ah, Joana. sí, ahí, doctor, lo observa, sí, ya. Y ahora sí. Ahí sí. Qué pena con ustedes. Bueno, como les decía, entonces nuestra vigilancia en nuestro país la hacemos desde caso probable, desde la captación inicial en una respectiva IPS donde el paciente fue a tercer atención, a buscar atención clínica. Ese paciente es valorado, identificado y se determina si cumple definición de caso para caso probable de fiebre amarilla y por lo cual es notificado a nuestro sistema de vigilancia que nos genera unas alertas para su oportuna intervención. Como sabemos, este caso probable de fiebre amarilla debe verificarse esa definición de caso, teniendo en cuenta que nosotros en nuestro país tenemos dos definiciones de caso, teniendo en cuenta para poder hacer esa caracterización inicial desde esa notificación. Nosotros tenemos esas definiciones de caso, tenemos una que es relacionada con las zonas de circulación donde no hay antecedentes evidenciados de circulación viral para fiebre amarilla, pero tenemos un paciente que cumple con esas definiciones, con un cuadro febril con máximo de 7 días de inicio súbito de fiebre y que se acompaña con ictericia o signos hemorrágicos independientemente del estado vacunal del paciente. Esto nos genera una alerta y pues se hace la respectiva notificación del caso y se continúa el manejo instaurado desde la IPS de nuestro caso. Cuando se notifica un caso, teniendo en cuenta nuestra segunda definición de caso que es relacionada con la circulación viral, este está relacionado con ese paciente que fue a una zona endémica. Sabemos que en nuestro país tenemos 37 de municipios categorizados como de alto riesgo para fiebre amarilla, 97 de moderado riesgo, entonces tenemos una amplia variedad de municipios donde se puede tener el riesgo de poder tener la transmisión de este virus en dado caso. Entonces, ese paciente que viene de zona endémica, independiente del estado vacunal, si cumple con esta definición de caso, se notifica al sistema de vigilancia y nos genera esas acciones desde caso probable.
teniendo en cuenta que nosotros también evidenciamos esa procedencia de nuestros casos, que es relacionado con ese sitio donde posiblemente tuvo esa infección. Y pues igualmente esa evidencia de que posiblemente previamente se han podido presentar episodios, que es la mortalidad o de monitos o de primates no humanos en las zonas selváticas, que nos genera que esa cierta, previo a la presentación de los casos, que puede estar presentándose la circulación del virus. Como les decíamos, entonces para nuestro abordaje de ese caso, de ese brote, porque un caso para nosotros representa un brote ya, entonces se activan diferentes acciones desde ese caso probable, donde se generan no solamente desde el nivel nacional, se alertan ciertas acciones, sino también desde los niveles departamentales y municipales, ya que todos confluimos en pro de intervenir este brote. Igualmente, generalmente se hace una sala de análisis del riesgo donde se determina el acompañamiento que va a requerir ese territorio para ese abordaje. Muchas veces tenemos los equipos funcionales de las enfermedades transmitidas por vectores, que son los que realizan esas intervenciones para este brote como tal. Pero igualmente algunos lugares pueden requerir el apoyo desde el nivel nacional o viceversa del nivel departamental al municipal, pero generalmente se cuenta con ese talento humano para ese abordaje. Se realiza un plan de acción donde se establecen todas las actividades que se van a realizar para esa intervención de brote con unos responsables, se organiza la logística, se organiza todo el proceso que se requiere para poder hacer esa intervención en terreno, porque pues generalmente son en zonas aisladas, en zonas de lugares de diferentes accesos, de diferentes situaciones que se pueden presentar, como aquí lo observamos en esta fotografía. Esta fotografía está relacionada con el brote de Baupés en el 2018, donde tuvieron que afrontar lugares de difícil acceso para llegar a la zona de la intervención. Entonces, pues este es el espacio donde se organiza todo el proceso para hacer ya la salida respectiva a campo. Previamente se tiene la información que se recaba desde la notificación del caso, de esa caracterización inicial desde la parte de la atención clínica, donde se determina esa fecha de inicio de síntomas, que es un punto de partida muy importante para poder indagar previamente dónde pudo haber sido la transmisión y pues en el estadio que puede estar el paciente a nivel clínico, teniendo en cuenta las variables de persona, tiempo y lugar, poder determinar esas posibles situaciones particulares que hicieron que este caso tengamos que ir a estudiarlo y identificar ciertas cosas específicas para poder identificar o más casos o poder hacer las intervenciones de una manera muy oportuna para cortar las cadenas de transmisión. Igualmente, con esta información es muy valiosa para la definición epidemiológica de campo que se adapta a la situación particular del caso que se está presentando, porque tenemos en cuenta esa fecha de inicio de síntomas para poder hacer esas búsquedas siguientes del proceso como tal. Aquí tengo unos ítems específicos que se tienen en cuenta para la investigación epidemiológica de campo y la caracterización inicial de nuestros casos, porque pues esa información es fundamental, como la fecha de inicio de síntomas, que posteriormente en la salida de campo se va a evaluar y se va a verificar que sea la correcta, porque a veces se tienen informaciones no precisas en el momento de la atención clínica como tal. Igualmente esos desplazamientos, esas situaciones particulares de actividades laborales relacionadas con la exposición del riesgo en estas zonas endémicas, los lugares habitualmente frecuentados, no solamente el lugar de trabajo, igualmente esas condiciones específicas, como le decía, de las episodias que se pueden presentar previamente, y verificar ese antecedente vacunal. Como el doctor muy bien lo dijo, la vacunación es nuestra medida preventiva más efectiva para la fiebre amarilla. Se hace esa verificación respectiva y también se tiene en cuenta esas vacunaciones previas que pueden presentarse los eventos adversos relacionados con vacunación 8 o 10 días antes de inicio de síntomas, porque es importante también tener en cuenta esa parte. Estas acciones se realizan en el menor tiempo posible con el fin de poder tener una información fundamental para esa sala de análisis del riesgo para poder hacer el desplazamiento y esa planeación específica en terreno.
Ya teniendo en terreno, es importante identificar esa parte de esas personas convivientes, o esas otras personas que puedan estar relacionadas en ese tiempo que el paciente estuvo con su sintomatología, que pudo haber estado en ese lugar donde pudo haber tenido la transmisión, y pues se identifican otras situaciones particulares de antecedentes de comorbilidades o antecedentes del paciente como tal, para poder como configurar el caso ya de una mayor manera. También es importante tener en cuenta que a veces pacientes llegan remitidos a nuestras instituciones de salud con diagnósticos ya previamente establecidos, que nos dan muchas luces y mucha información al momento de llegar a otro nivel de otra complejidad donde se está dando la atención por esta situación de su situación de salud, que debe tener otras acciones respectivas para que concluyan en esta información de esta caracterización de estos casos. Como bien les decía, al tener un caso, pues ya en terreno se revisan los lugares donde posiblemente haya tenido esos desplazamientos, esos lugares específicos, no solamente del área laboral, sino también de ocio o de trabajo o de relacionados con desplazamientos de familiares que puedan tener en relación a esta parte de la parte de posible transmisión. Aquí vemos unas fotografías de los diferentes situaciones particulares de brotes que se han atendido en estos últimos años, en Amazonas, en los últimos 2 casos, que está relacionado con muy cerca a los afluentes hídricos que tenemos en nuestras regiones, la parte de nuestros casos en Putumayo, que fueron los últimos casos, y los casos particulares que se han presentado. Se identifican ese desplazamiento a campo, esas características específicas de las viviendas o los lugares de riesgo de nuestros casos. Estas son unas fotografías específicas de nuestros casos en el 2018 en Baupés, donde vemos una residencia habitual, donde tienen muchas condiciones para la presencia de los vectores, unos lugares frecuentados que también podían tener zonas de riesgo en relación a la parte vectorial, y los lugares de trabajo específicos de nuestros casos que puedan presentarse, muy relacionados con esa exposición al riesgo específicamente de nuestros vectores como tal. Esos desplazamientos en los últimos 15 días son información valiosa para poder identificar esos posibles lugares donde pudo haber tenido la transmisión. Y como vemos en nuestros casos que se han presentado, la mayoría son rurales. Desde tiempo atrás no hemos tenido casos urbanos, todos nuestros casos son rurales, con unos patrones muy significativos de hombres jóvenes, con exposición en zonas endémicas, en lugares de riesgo, sin antecedente vacunal. Entonces, eso es importante tenerse en cuenta de nuestros casos. De esta situación, el desplazamiento en terreno, se utilizan las estrategias de vigilancia que normalmente utilizamos, las búsquedas activas institucionales que nos dan un punto de partida para poder identificar a través de esos signos clínicos que ha presentado el paciente, poder ver a través de esa línea de tiempo de nuestros casos, identificar otros posibles diagnósticos relacionados que se han registrado en los registros de prestación de servicios de salud de las atenciones de nuestros pacientes, con el fin de poder identificar otras personas que en ese mismo periodo de tiempo estén presentando sintomatología, que son candidatos a poder tomarles unas muestras si cumplen con definición de caso, y al revisar su historia clínica cumpliesen con esas situaciones particulares, esos criterios de que se han establecido como definición para esa búsqueda activa institucional, tomar esas respectivas muestras porque podemos estar ante otros posibles casos relacionados. Entonces, es importante tener en cuenta esas estrategias como tal de la búsqueda activa institucional, y como ya tal en terreno, utilizamos la estrategia de la búsqueda activa comunitaria, que también es poder indagar en esos lugares donde el paciente se ha desplazado, donde frecuentemente ha estado, para poder establecer si hay otras personas con esa sintomatología. Igualmente se adapta esa definición de caso de este caso particular, teniendo en cuenta las variables, como les digo, de persona y tiempo y lugar. Aquí tenemos una que está establecida, una persona que desde el 20 de abril haya presentado fiebre acompañada de cualquier otro síntoma independientemente del estado vacunal, que son esas posibles personas. Si se identifican en esa búsqueda activa comunitaria, debemos poder tomar las muestras y poder establecer si está con virus o no, respectiva a la muestra. Igualmente, aquí observamos una vivienda en las zonas alejadas. Muchas veces no son así lugares cercanos donde podemos identificar casos, son zonas aisladas en las zonas de las comunidades indígenas, donde hay que
tener unos desplazamientos muy largos para poder identificar personas sintomáticas y poder configurar y hacer todas las intervenciones de nuestro brote. Igualmente, esto va acompañado de la mano de las estrategias de vacunación, porque hay que hacer un bloqueo vacunal para poder identificar esas personas que son susceptibles, que no han sido vacunadas nunca, no han sido inmunizadas y que se requiere poder protegerse en ese momento. Aunque sabemos que nuestros menores en nuestro objeto de vacunación son los menores de 1 año y nuestro esquema de vacunación hasta los 18 meses, ese proceso que se hace. Sin embargo, podemos tener estas personas sin vacunación y por eso se hacen esas intervenciones de una manera oportuna para poder captar a estas personas, vacunarse de una manera, si se identificaron, vacunarse, y posterior a esta situación se hace un monitoreo rápido de cobertura de vacunación con el fin de poder lograr que en esas zonas donde tenemos el riesgo, donde se han presentado los casos, poder cubrir esas personas con la vacunación e inmunizarse. Asimismo, no solamente se hacen estas acciones como tal, sino también se hacen otras acciones de promoción y prevención y control a través de los programas de enfermedades transmitidas por vectores, donde se identifican vectores, pues se hace la respectiva intervención de los inservibles, recolección, o se hace la intervención respectiva en terreno. Asimismo, aparte se hace un estudio entomológico, nuestros compañeros entomólogos realizan unos procedimientos de captura de vectores con el fin de identificar si son vectores selváticos generalmente o son rurales, perdón, son selváticos o urbanos, que generalmente no tenemos urbanos en este momento, pero sí pueden identificarse estos vectores selváticos. Aquí tenemos una fotografía de un sabetes identificado en un estudio entomológico. Entonces, pues esto es importante tener eso en cuenta, porque esa información nos ayuda a configurar nuestro brote y a poder identificar esa posible transmisión selvática que se pueda estar dando o urbana de nuestros casos, aunque sabemos que de acuerdo a la historia, nosotros desde hace muchos años no tenemos casos de fiebre amarilla urbana. Asimismo, es importante la parte de la articulación con las corporaciones autónomas regionales, teniendo en cuenta nuestros reservorios y, como lo comentaba el doctor Gregory, la presencia de nuestros monos aulladores y demás en la zona, en nuestros diferentes lugares del territorio colombiano. Tenemos una gran variedad que son nuestros reservorios. Entonces, es importante continuar trabajando no solamente con ellas desde la articulación con las entidades territoriales, las corporaciones autónomas, sino también con la parte de la comunidad, con el fin de que se trabaje desde la vigilancia comunitaria esos rumores y esa verificación, que puedan informarse a las autoridades de salud esas posibles episodios que se identifiquen o esos que puedan tener situación que nos puedan generar riesgo como tal. Aquí observamos aparte de la investigación de campo que se hizo en Leticia en relación al bloqueo vacunal, donde se hace todo el proceso con el fin de poder evidenciar las coberturas de vacunación para fiebre amarilla. Y ante el brote como tal, todas estas acciones que se realizan de una manera articulada y organizada van a concluir en un CITREP, o reporte de situación de salud, donde se van condensando todas las acciones que se van realizando para poder tener como al final una conclusión de estos brotes como tal y poder intervenirse de una manera oportuna de acuerdo a los hallazgos que se vayan identificando, que nos van ayudando a intervenirse desde los diferentes actores. Y sé que mejorar la parte del aseguramiento, desde la parte de que se requieren mejorar otros puntos de vacunación, o el acceso a estas vacunas como tal, o se identifiquen otras situaciones particulares que nos ayudan a mejorar, como la parte de suministro de toldillos, etcétera, etcétera, que nos ayudan a poder identificar esas situaciones particulares como tal. Aquí observamos también los estudios entomológicos que nuestros compañeros entomólogos reportan de cada uno de los vectores que se identifican de esa captura que hacen una identificación y hacen otros análisis respectivos de ellos para su proceso como tal de identificación a nivel de la vigilancia entomoviral. Entonces, esta era la información que tenía para suministrarles en relación a la atención de brotes. No sé si tengan preguntas, estaré atenta. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Pues ahora vamos a pasar a la parte más interesante del encuentro. Vamos a dar apertura a la mesa redonda
El doctor Wilmer Villamil nos va a complacer con la coordinación de la mesa redonda. Doctor Villamil es profesor asociado de la Universidad Internacional UISEC, Ecuador, y asignatura de análisis y diagnóstico de enfermedades infecciosas, miembro del Centro de Investigación de Ciencias de la Vida, Universidad Simón Bolívar, miembro del Grupo de Investigación Enfermedades Infecciosas y Tropical Universitaria Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia, experto clínico en dengue de la OPS de Colombia, miembro del Comité de Medicina Tropical, Asociación Panamericana de Infectología, presidente del Comité de Medicina Tropical y Zoonosis y Medicina del Viajero de la Asociación Colombiana de Infectología, miembro del Comité Científico de la Fundación España, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, ganador del premio William Jarvis 2014, Mejor Investigación Internacional, otorgado por la CIA. Y lo que me complacería manifestar también, que ha sido el promotor de este enlace que mantenemos entre los dos países, Colombia y Bolivia, a través de Socrumi y la Universidad Simón Bolívar. Estimado doctor, adelante. Gracias, doctora Evelyn. Creo que tenemos un día histórico. Micrófono, doctor, no le escuchamos. Sí, ¿sonido? ¿Me escuchan? Sí, doctor, escuchamos. Sí, doctor, está claro. Creo que es un día histórico, dos excelentes conferencias de los expertos de Colombia, el doctor Gregory Garrido, de tantos años de experiencia, y de nuestra magíster y referente es la autoridad del Instituto Nacional de Salud de Nieve Joana Agudelo, con cómo investigar el brote. Pero vamos a entrar ahora. La esencia, como lo dijo mi amiga Evelyn, es esta mesa redonda, y para mí es indudablemente un honor presentar a un colega que nos acompaña en la mesa redonda, el doctor Fernando Molina, que es médico internista infectólogo de la Clínica Las Américas, un docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, especializado en infectología en el Hospital Das Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, y con su especialidad en prevención y control de las infecciones hospitalarias, Hospital Alberto Einstein del Instituto Israelí de Educación e Investigación. Y el otro participante de nuestra mesa redonda es nuestro director del Centro de Investigación de Ciencia Biológica, nuestro PhD Antonio Acosta Hoyo, que es el director del Grupo de Investigaciones de Genética de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla. Es un biólogo del Miami College de Estados Unidos, con licenciatura en Ciencias Bioquímica y Biología y PhD en Bioquímica y Biología Molecular. Y algo que decirle, quien lideró en Colombia los estudios de SARS-CoV-2 hasta llegar al descubrimiento de ese nuevo linaje fue nuestro director Antonio, quien nos acompaña. Yo creo que tenemos una mesa redonda de lujo y me gustaría empezar. Doctor Fernando, me prende el micrófono y vamos a ver Claro. Buenas una... noches a todos. Prende también el micrófono del doctor Antonio, si quiere decir algunas palabras. Tenemos la misión de los tres de coordinar con estos excelentes expositores esta mesa redonda. Adelante, doctor Fernando Molina. No, saludo a todos, gracias al comité organizador, a la doctora Belín, a la doctora Tito, a todos los exponentes, la verdad que fue de gran aprendizaje, y de verdad un honor estar dentro de esta mesa redonda y del tema muy interesante que es fiebre amarilla, ¿no? A mí me tocó algo dentro de la introducción, me tocó dentro de mi formación como residente de infectología en Sao Paulo entre el año 2016 y 2018. Hubo un brote de fiebre amarilla en Sao Paulo, cerca de Sao Paulo, en las afueras de la grande Sao Paulo, cerca de una zona llamada Maripora, en el cual hubo un aumento de casos de alrededor de 1.530 casos confirmados de fiebre amarilla, y de lo cual mi hospital donde hice la residencia era el hospital de referencia de todos los pacientes graves que llegaban con fiebre amarilla. Y dentro de ese episodio, de esa epidemia en Brasil entre 2016 a 2018, tuvimos alrededor de 496 muertos asociados a la fiebre amarilla,
y con una letalidad alrededor del 20 a 30%, ¿no? Entonces, vean cuán grave es esta enfermedad, esta arbovirosis, que causa mucho daño a las personas y que dentro de la característica, digamos, de esta enfermedad es su alta mortalidad, ¿no? Algo interesante en la que observaba en mi rotación en terapia intensiva infectológica en el hospital era que todos los pacientes llegaban dentro de su fase, digamos, en una fase de remisión, llegaban estables y en cuestiones de día y horas, ¿no? El paciente se descompensaba y ovitaba, ¿no? Entonces, formaban cuadros graves, hacían cuadros rápidos, agudos de una fiebre hemorrágica o una insuficiencia hepática aguda, en la cual se hacía todas las medidas correspondientes, ¿no? Dentro de eso, algo innovador, bueno, no es algo innovador, pero algo que se estaba realizando dentro de los hospitales de cuarto nivel de Sao Paulo, eran lo que eran las aféresis, ¿no? En estos tipos de pacientes, en lo que teníamos mucho como era un centro de investigación en todos los pacientes internados, entraba dentro de un criterio y realizamos lo que era el intercambio plasmático, ¿no? Con muy buenos resultados, ya que se vio una disminución de la mortalidad de todos los pacientes graves que llegaban a terapia intensiva. Entonces, había todo lo que era dentro de la implementación, laboratorios, insumos para el abordaje de estos pacientes, de estos pacientes graves, ¿no? Entonces, pero que tenía un costo efectivo elevado asociado al tratamiento de estos pacientes, ¿no? Algo también que he observado y hemos estudiado dentro de lo que es el seguimiento dentro de la epidemiología, era la episotía que se realizaba. En los primeros casos, entre 2016, se vieron los primeros monos, allá en Brasil le dicen macacos, los primeros macacos que murieron, dieron una alerta epidemiológica y ahí identificaron que estaba comenzando ese brote. Gracias a esa episotía, había un famoso investigador que era biólogo, hizo un modelo de simulación. En el modelo de simulación, a base de la migración de estos monos, se identificó, digamos, cuál era la probabilidad de qué regiones por la migración de estos monos iban a ser afectados dentro de los próximos años. Entonces, de acuerdo a la característica de la enfermedad, que era algo como que es endémico, pero también es epidémico, se observaba que en regiones más al sur del Brasil iba a ser afectada en los próximos años. Entonces, ¿qué se hizo a base de este modelo de simulación? Se implementó un modelo de vacunación en esa región, en las regiones que probablemente iba a ser más afectada. Por lo cual no se ha evidenciado, vean, en el 2023 en Brasil solo se detectó 6 casos con 4 fallecidos y en el 2024 hasta el momento no se ha notificado casos. Entonces, tiene un seguimiento dentro de algo característico, digamos, y que se realiza en todas las regiones, eso que se llama episotía, ¿no? El seguimiento de ver si hay epidemia dentro de estos animales y llamar la alerta, ¿no? Entonces, dentro de Bolivia, eh, entonces, ver la zona más vulnerable, en este caso en Bolivia tenemos 2 departamentos que estuvieron con caso presente el año pasado, que sería el departamento del Beni y el departamento de Santa Cruz, en el cual presentamos 5 casos. De los 5 casos tuvimos 2 fallecidos. Entonces, algo interesante en esa región es que dentro de los 5 afectados, ninguno tenían vacuna y todos eran migrantes. Entonces, dentro de la vacunación, algo que deberíamos implementar es la vacunación en un área de riesgo por encima del 95%, tener una cobertura por encima del 95%. Además de eso, observar que dentro de Bolivia tenemos una característica de que hay muchas personas migrantes que son del occidente, del departamento del occidente, que migran a los departamentos del oriente, que son las áreas más afectadas, las áreas tropicales asociadas a la Amazonía, en la cual no cuenta dentro de su calendario de vacuna la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, algo que se podría asegurar, digamos, es la vacunación de todas esas personas migrantes que van a zona de riesgo, dentro del programa de vacunación, llegar a tener esa cobertura. Además de eso, dentro de la vacunación también algo que no se ve muy frecuente es la cobertura de los viajeros, ¿no? Hay muchos viajeros que hacen los tours a la Amazonía, en la cual llegan directamente a vacunarse y quieren viajar al día siguiente. Entonces necesita unos días generalmente se necesita 10 días antes de viajar a una zona endémica, recibir la vacuna, ¿no?
producir la inmunidad y evitar estas enfermedades tan graves, ¿no? No sé si me explayé un poco, pero es lo que quería comentar, lo más importante. Y regresamos. Doctor Antonio Acosta, a ver qué nos aporta, qué palabra nos tiene para el inicio de esta mesa redonda. Estamos iniciando apenas. Gracias, doctor Wilmer. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, gracias. Yo, como siempre, halagado por las palabras del doctor Wilmer. Yo trabajo con virus desde otro punto de vista. No soy clínico, soy básico, lo he mencionado antes. Entonces, a veces me cogen fuera de lugar cuando empiezan a hablar de toda la parte clínica. Aprendo muchísimo, eso sí. He trabajado con otros virus que no son tan desatendidos como lo que sufrimos acá nosotros, ¿no? En temas de investigación, pues no hay tantos recursos para investigar la parte básica de mecanismos de infección y todo esto, todos estos virus tropicales que nos afectan. He trabajado más con VIH, que es otro tipo de epidemia y de pandemia, pero siempre me llama mucho la atención y escuchar pues al doctor Fernando, siempre dice, wow, todo esto se está haciendo y uno a veces ni se entera cuando no está en este mundo clínico, ¿no? Pero no, dejo que avancen y más adelante participo a medida que vaya avanzando la mesa redonda. Gracias, doctor Wilmer. Excelente, nuestro director. Bueno, yo quiero tocar unos puntos para después regresar a unas preguntas, de tomar estas tres palabras de nuestra referente fiebre amarilla en Colombia. Joana nos dice, defino caso. Y defino caso, todo definición de caso, pacientes con fiebre, ictericia y vómito. Pero nosotros como clínico, y es el mensaje y va a las primeras pildoritas para nuestro médico de urgencia, que tenemos que diferenciar clínicamente al paciente con fiebre amarilla. Porque a veces creemos que es el paciente con la ictericia, el paciente que ya está en falla hepática. No. Va a haber un periodo que se llama periodo de infección, en lo cual el paciente tiene una característica importante de empieza de ese eritema cutáneo, de esa hiperemia conjuntival, de esa hiperemia gingival. Y cuando examinamos el abdomen, vamos a ver una hepatomegalia dolorosa. Y a la palpación de epigastrio, ese dolor en epigastrio, con una lengua eritematosa. ¿A qué quiero apalancar esto? En esa primera fase que se llama de infección, lo diagnóstico diferencial y ahora que estamos, entra a pensar desde el mismo dengue, de pensar en una leptospirosis. Entonces, ante este abordaje, primera pildorita y nos lo explicó Joana, el chisme epidemiológico. Y el chisme epidemiológico es documentar dónde ha estado el paciente los últimos 15 o 30 días y si se encuentra inmerso en la presentación de otros casos. Cuando yo haga el abordaje y pida mi paraclínico sencillo, desde un cuadro hemático que le llamemos de cuarta generación o no, vamos a ver exactamente la hemoconcentración. ¿Dónde encontramos hemoconcentración? En dengue. Vamos a ver la leucopenia con neutropenia, donde encontramos, vean ustedes el diagnóstico diferencial y el reto que tenemos en la fase del periodo de infección. Leucopenia también en dengue entre 1500 y 2500. Y vamos a ver la elevación de las aminotransferasas al inicio de los síntomas. Eso es porque el doctor Fernando nos habló del periodo de remisión, pero el periodo de remisión viene después de esa fase de infección. Y ya en el periodo de remisión nos pasa como lo vemos del estudio de ENCO con dengue, 3 días con la fiebre y al cuarto día comienza a bajar la fiebre, pero comienza a caracterizar exactamente y totalmente todo el aumento del hematocrito y la hemoconcentración, es lo que se conoce como fase crítica. Aquí en fiebre amarilla vamos a tener ese periodo de remisión, la fiebre y otros síntomas mejora. Fíjense que parece la radiografía, estoy cogiéndole con el dengue y mejora hasta 48 horas. Entonces va a haber una enfermedad febril inespecífica con una resolución de su periodo y más o menos el 15% avanza a esa fase que no queremos vernos abocado, como es la fase del periodo de intoxicación, que ya desaparece la viremia, aparición de los anticuerpos específicos, insuficiencia orgánica, colapso, y sabemos todo lo que hemos estado inmersos ante este manejo, que ya es una fase donde indudablemente la mortalidad es totalmente alta. Bueno, esa es la introducción clínica. Vemos diagnóstico diferencial
con los pacientes con clínicos y nos vamos ahora, las damas mandan, doctor Gregory, después viene usted. Doctora Joana, hoy por hoy una pregunta, mientras que nos va llegando el chat, aquí ya nos ha llegado en el chat unas preguntitas, pero vamos adelantando esto. Hay algo importante, Joana, se habla de One Health, salud animal, medio ambiente y la salud humana. ¿Qué recomendaciones puntuales en intervenir el brote, pero una estrategia para controlarlo haría usted a toda esa secretaría que nos están escuchando, intervención de fiebre amarilla bajo la óptica One Health? Muchas gracias, doctor. Pues igual, eso es un trabajo muy arduo porque, por ejemplo, como le decía el doctor de las epizootias, es la parte del componente que nos influye en el componente de la salud humana bastante, pero que igualmente es el que más deberíamos empezar a fortalecer esa parte de la vigilancia de las epizootias con la articulación con las autoridades ambientales, porque pues tenemos reportes históricos en Casanare, pero son pocos esos reportes. Igualmente, actualmente estamos tratando de que desde los departamentos y específicamente en Putumayo y sus alrededores, Caquetá, en Guaviare, se está trabajando para que se pueda hacer esa articulación de una manera conjunta, que pueda trabajar, que tengan unos flujos de información, compartir esa información que se tiene con las autoridades ambientales, porque pues tenemos la información de salud, tenemos la información desde la salud animal, bueno, claro que aquí en este momento no tenemos, bueno, para Fiebre Amarilla no sería desde el ICA, sino pues ellos tienen su parte de animales de producción, pero sí trabajar muy articuladamente, tener ese intercambio de información puntual, porque pues todo influye y pues estamos viendo que si no trabajamos esa articulación y esas intervenciones de una manera oportuna, pues están presentándose los casos, no solamente para esto, para influenza aviar, etcétera, etcétera. Entonces sí, es muy importante esa comunicación, esa colaboración y esa articulación que se puede trabajar. Y nos llegó una pregunta aquí en el chat. Debe ser un colombiano. Veo a la doctora Nerly Thomas aquí también, que nos acompaña desde la región Caribe de Colombia. Doctora, yo hablaba de ese cuadro hepático, de la elevación de las aminotransferasas, y preguntan a cada uno de estos cuál fue la experiencia en el brote de Putumayo con relación a SGOT y SGPT. ¿Cómo encontraron ustedes estas aminotransferasas y qué recomendaciones o pildorita haría para pensar en ella hasta la investigación de un brote? Sí, Doc. Bueno, en estos casos, como su merced saben, estos casos nuestros 3 casos iniciales de Putumayo fueron identificados por la vigilancia por laboratorio y por la vigilancia de patología. Al llegar esas muestras al instituto se identificaron y nuestro patólogo fue el quien identificó los hallazgos, se hicieron las pruebas y pues esos pacientes llegaron, fue como dengue, las transaminasas, según lo que nos comenta el doctor Parre, que ya previamente lo había informado, sus transaminasas estaban súper elevadas, 10.000, 18.000, 34.000, que decía, jamás había visto esos valores en estos casos, y pues al evidenciar toda la parte de sus hallazgos patológicos, se identificaron los cuerpos de Kunziman y demás, y pues se establecieron que fueron nuestros primeros casos como tal de Putumayo confirmados por laboratorio después de muchísimos años sin tener casos. Pues es importante, tenemos que estar, o sea, y tenemos nuestras zonas endémicas de riesgo, tenemos que pensar que también hay fiebre amarilla, o sea, no desestimar lo que su merced decía, los diagnósticos diferenciales, descartar dengue, descartar el lepto, descartar malaria como tal, porque pues estamos ahorita en este momento en un brote de dengue muy marcado, ante la vigilancia centinela que nos informaba el doctor Gregory, nuestras muestras, el 70% de nuestras muestras han salido positivas para dengue en su mayoría. Entonces sí es importante esa articulación de esa información, tanto epidemiológica, el contexto clínico como tal, teniendo en cuenta pues, la parte donde esté la atención del paciente, que pueda contar con estas medidas básicas, por ejemplo, de poder hacer esas transaminasas que son fundamentales en la atención, como su merced lo dice, de los casos, pero todo unido y todo relacionado con toda la información epidemiológica para tener en cuenta también esas definiciones de caso, porque tenemos zonas que tenemos circulación activa y zonas que no tenemos circulación activa, pero que tenemos casos que pueden cumplir con esa definición de máximo 7 días de fiebre, porque pues ya otro cuadro clínico de mayor nos puede evidenciar pasar otro tipo de patología, como por ejemplo el Chagas, que tiene unos periodos febriles más prolongados. Entonces sí es importante diferenciar y tener, ustedes que tienen los pacientes al frente, que los analizan, los valoran y todo lo demás, poder
hacer ese análisis del contexto general de toda esta información que tenemos y de la parte histórica que muy bien el doctor nos indicaba, esos antecedentes históricos de la información de fiebre amarilla en el país como tal. Excelente, doctor Gregory. Aquí llegó una preguntita para usted, al doctor Gregory Garrido, en el chat. La doctora Beli me va a ayudar para ver que él ha llegado allá también allá. A ver, doctor Gregory, usted en su sapiencia y en ese importante y buenísimo artículo, ¿cuáles chips le darían a usted a un médico de atención primaria para pensar que un paciente que esté evaluando probablemente esté inmerso en un brote? ¿Qué chip, qué pildorita, cuáles son los puntos clave bajo la óptica epidemiológica, bajo la óptica clínica, bajo la óptica del medio ambiente, que usted le regalaría una recomendación específica al médico de atención primaria? Excelente pregunta. Listo, lo primero que todo es estar enterado de ese chisme epidemiológico. Si bien es cierto, algunos profesionales del área de la salud, no solamente la parte médica, desconocen estas alertas. Y las alertas son claras. Ahí están catalogados cada uno de los pasos que se deben de seguir. Dos, es el tema de acercamiento. Digamos, es un trabajo de ponerse la camiseta. Secretarías de salud departamentales, distritales, tienen que realizar el pie a pie y el casa a casa. Ya, convocar directamente a cada uno de los médicos comunales, entrenarlos, así como se entrenaron cuando hubo la pandemia de COVID-19. El Instituto Nacional de Salud se tomó la camiseta, nos reuníamos prácticamente todas las tardes para identificar los posibles casos, para aprender esa definición operativa de caso que cambió con el transcurso de las fases de la epidemia. Así debe hacerse en cualquier emergencia de riesgo que enfrente a la parte de salud pública. Se está trabajando algo con el Instituto Nacional de Salud y es ampliar la fuerza laboral para la vigilancia y respuesta a la salud pública. Y si bien es cierto, no es solamente que el conocimiento quede en la parte técnica, profesional, en la parte de ciencia, también debemos educar a la comunidad. Y ese es el esfuerzo que está haciendo el Instituto Nacional de Salud. Está preparando a la comunidad, por lo menos en unos conocimientos básicos. Personal que quizás no tengan una carrera técnica, que por lo menos sean bachilleres o que no tengan estudios en identificar los síntomas como tal y comunicarlos. Entonces se están integrando a una red grande de vigilancia a nivel nacional. Esto es un gana-gana, se está compensando con el mismo Instituto Nacional de Salud en certificar a esas personas, en considerarlos vigías de la salud. Entonces, desde la academia queremos atraer, y eso es un espacio que hemos querido tener un acercamiento entre las diferentes academias de la medicina como tal, de que estos eventos, de que los 106 eventos que se vigilan, 106, 107 eventos que se vigilan a nivel nacional, sean socializados por lo menos en los 2 últimos semestres de medicina. Ya, es un proyecto grande y tiene que haber una unificación de criterios entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pero ya eso queda de parte de decisiones gubernamentales. Entonces sería impacto para que cuando ese médico vaya en ejercicio ya sepa de pronto cómo se va a enfrentar a un caso de dengue, cómo identificar a un caso de malaria, un caso de leishmaniasis, porque dentro de la arbovirosis podríamos pensar en todas las arbovirosis que podía ser, ¿cierto? Lo que de pronto 7 días de fiebre, si no es dengue, piensa en otra cosa y vaya sumándole a todos esos diagnósticos diferenciales. Excelente, doctor Gregory. Doctor Fernando, llega, denos y platíquenos desde el punto de vista clínico. Habló usted de la vacuna. La vacuna es clave. En los brotes de ustedes de Brasil notaron que los pacientes no estaban vacunados. Pero no estamos inmersos en toda esta, digamos así, epidemia del VIH. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted haría para vacunación de fiebre amarilla en pacientes con VIH? Sí tiene su indicación en el paciente VIH, entonces dentro de su clasificación, digamos, no nos olvidemos que esta vacuna un virus vivo atenuado, entonces en pacientes con CD4 muy bajo, digamos, en el cual se considera que esté inmunodeprimido, entonces se debería evitar, se debería mejorar la inmunidad para realizar la vacunación. También eso se
se puede repensar esa vacunación entre riesgo y beneficio en caso de epidemia, si ese paciente con portador del virus del VIH está de una zona endémica y que está que está en un brote actual de fiebre amarilla, entonces hay que ver eso de riesgo y beneficio por unas complicaciones en los pacientes al tener una vacuna de virus vivo atenuado, pero tiene indicaciones específicas en estos pacientes con VIH. Entonces, generalmente será un paciente que está con un CD4 elevado por encima de 200, ¿no? Y se debería repensar la vacunación en pacientes que tengan CD4 muy bajo, ¿no? Después de la vacuna hay que pensar que digamos, es muy raro, pero la vacuna de fiebre amarilla puede provocar una enfermedad viscerotrópica y esto podría estar asociado a inmunosupresión, entonces el riesgo-beneficio en pacientes con VIH. Yo lo que recomendaría a un paciente, digamos, en un escenario de que no haya brote, comenzar, digamos, el uso de antirretrovirales, mantener carga viral indetectable y evaluar dentro de los protocolos de cada país o de cada ministerio, evaluar, digamos, el aumento de los CD4 y pensar dentro del esquema de vacunación alguna etapa para realizar dicha vacunación, ¿no? Excelente, mi doctor Fernando. Doctora Evelyn Murillo, ¿qué preguntita tiene usted por ahí en el chat? A ver, adelante, doctora Evelyn. Sí, mire, ya varias oportunidades habíamos hecho mención al calentamiento global y esa pregunta va en torno a ello, fusionando al tema que estamos considerando hoy. ¿Qué estrategias pueden implementarse para mitigar los efectos del cambio climático en la población de insectos y por ende en el ecosistema? Esto en relación a al crecimiento y la difusión de los gérmenes, bacterias, virus, etcétera, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos en el chat. A ver, las damas primero. Nuestra referente y magíster Joana empieza respondiendo. Efecto o de estrategia de mitigación del cambio climático. Ustedes, Bogotá se está calentando bastante, 27, 28, y entonces ya vemos, esto produce dos cosas importantes. Salió un paper de doctora Evelyn muy bueno para hacer la introducción, lo cual analizan cuál es el impacto del cambio climático en las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, el primer impacto que hay en las enfermedades transmitidas por vectores analizamos. Veranos, ¿cierto? Veranos extensos, que es lo que estamos viendo, y ahora estamos en el fenómeno, ¿cierto?, del niño y se nos viene ya en la niña. Esperamos ya aquí en Colombia, imagino que ustedes comenzó a llover, pero esa es la característica que venimos en un verano totalmente extenso, nuestros suelos como la región Caribe y la Guajira totalmente seco. Pero hay algo importante también, como se está calentando ahora, ¿qué pasa? Y una vez que pasa con dengue, para el ejemplo, sabemos que Aedes aegypti, pero Aedes aegypti como el principal, pero comienza este proceso de calentamiento, impacta en el vector. Le pongo el ejemplo del dengue, entonces ya no vamos a tener Aedes aegypti, sino vamos a tener Aedes albopictus. Y los de Centroamérica, que sé que, a ver, por ahí vi al doctor César Ponce, a ver también que podía también alzar la mano intervenir, tenemos Vitatus. Entonces, ¿cuál es el otro efecto que hay con relación? Que vamos a ver que hay cambio, y doctora Evelyn, cambio en el, digamos así, en la transmisión del vector. Va a haber otros vectores que van a posesionarse. Y vectores que estaban en los sitios cuando se comienza exactamente a calentar, ellos comienzan a migrar. Y entonces la mecánica de la transmisión va a verse afectada. Ahora, ¿cómo interviene? Tuvimos una reunión muy importante con el Grupo Sano de Washington y el grupo de la NASA. Hacer y las recomendaciones una vigilancia en los celulares por vía satelital que demuestre y va midiendo el incremento de las temperaturas. Entonces va a haber un grupo como el grupo Avenger de cambio climático que inmediatamente llegue a intervenir. Porque acuérdense que no solamente sino están las emisiones de CO2, entonces va este grupo de expertos en cambio climático para intervenir. Entonces la primera recomendación es de una vigilancia de cambio climático en tiempo real, así como tenemos la vigilancia genómica en los pacientes
con dengue, vigilancia genómica en SARS-CoV-2. Entonces es la otra recomendación que hay. Entonces vamos a ver patrones de transmisión cambiantes, nuevos vectores causando la enfermedad y toda esta serie de intervención. Ahí me metí en la respuesta de la doctora Johanna, pero quería hacer referencia a este paper salido hace 3 días, apenas que se lo puedo mandar al correo con mucho gusto. A ver, mi querida Joanita, algo aporta caer en tu experiencia y todo lo que están, porque nuestro instituto no se pida ni al doctor Giovanni ni al equipo, hay que decirlo, que se tiene una vigilancia muy robusta, reconocida a nivel de Latinoamérica. A ver, Joanita. Sí, doctor, y pues igual es muy importante también concientizar a la comunidad para que consulte oportunamente, puedan también tomarse, si en casos de viremia, tomarse esas muestras respectivas para poder identificar otras situaciones particulares que se pueden estar presentando por llegada de otros posibles virus o demás que nos traigan esos posibles vectores que cambien su patrón normal, porque pues también aparte de eso la prevención en la comunidad, que es muy fundamental al desplazarse a las zonas de riesgo, la parte de que tenemos en muchas zonas, en los lugares que no tienen las condiciones para, que tienen acueductos y no tienen almacenar ciertas agua para poder tener subsistencia, entonces cubrirlas, tener todas las medidas preventivas, que es importante enfatizarlo y también generar siempre la cultura del riesgo, informarles los signos, síntomas y demás, porque pues la comunidad a veces desestima el riesgo o no acude oportunamente a buscar atención en salud. Eso es de gran importancia y continuar desde la vigilancia en las instituciones de salud, de esos pacientes que se vean como raros, poder identificarse, que puedan presentarse situaciones particulares, la llegada de virus que no están previamente establecidos, es de gran importancia. Creería yo que eso es. Excelente. Doctor Gregory, un aporte. Bueno, esto lo hemos traducido a las estrategias de información, educación, comunicación dirigida a la misma comunidad. Pero es un trabajo interdisciplinario, no solamente es trabajar desde la fuerza laboral, desde la vigilancia, también tenemos de trabajar con ambiente. Doctor Fernando Molina hizo un aporte impresionante y no debemos desestimar las nuevas tecnologías. Inteligencia artificial viene con todo lo que se pueda dar y aportar al conocimiento y a la reproducción científica. Entonces, con datos ya existentes, un dataset como tal, debemos aprovechar en esta era que estamos todavía contemplando, somos dichosos de estar en esta nueva era de la inteligencia artificial, en aprovechar cada una de estas herramientas y así poder identificar patrones de comportamiento, tanto a nivel climático como a nivel de potenciales incidencias. Vivi, buenas tardes. Excelente. Doctora Leticia Solís Méndez, tiene la palabra. Adelante, doctora Leticia. ¿Cuál es su pregunta? Tiene silenciado el micrófono. Bueno, espere. Sí, doctora, adelante. ¿Cuál es su pregunta, doctora Leticia? Aló, Sí, le escuchamos. Adelante, su pregunta. aló, buenas noches ya. Bueno, verdaderamente que nos ayuda mucho. De verdad que el tema de la fiebre amarilla en nuestro país aún todavía nos falta un poquito ahondar en lo que es la forma de cómo poder identificar de la forma más rápida ahora con los nuevos proyectos que estamos viviendo de lo que es dengue, de lo que es... Yo creo que nuestra ingeniera Silencia Milagro es la que nos... ¿Perdón? Adelante. Ya. No, pero me gustó, digo, no hay que... Pero bueno, en sí, la pregunta por favor. Ya. No sé si va a ser el protocolo como tal, aparte de a mano, a usar cuando tenemos gente con fiebre de más de 5 días. Por favor, así que se puede dar la
¿Pudo captar la pregunta, doctor? Yo no la pude. Yo creo que la ingeniera tiene que silenciar la fuerte de Evelyn, por favor, ayúdame. Se llama Sí, estamos conectándola a la participante para que apague su micrófono. Sí, no, pero no lo va a apagar. Ya me dijo. A ver, se prepara el doctor Ponce para hacer una intervención. Doctor Fernando, ¿pudo captar la pregunta de la doctora Leticia? Muy poco, no se escuchaba casi nada. Parece que hablaba de los síntomas del cuadro. No sé si nos los escribe, a ver si la tiene referenciada. Doctor César Ponce, abra el micrófono y bienvenido de Centroamérica. A ver, doctor, uno de los excelentes tropicalistas, infectólogos de Centroamérica. Adelante, doctor. Buenas tardes. No sé si me escuchas. Estamos bien, profe. Le escuchamos bien. Ok. Bueno, nosotros aquí en el Caribe tenemos una situación muy particular. Tenemos la circulación, o sea, tenemos de los Aedes aegypti, tenemos alto riesgo, incluso en estos momentos tenemos un outbreak de dengue. Y el riesgo de todas las islas del Caribe es la situación turística. A nosotros prácticamente no nos afecta el cambio climático porque todo el año estamos en una temperatura entre mínima de 25, 26 grados hasta un máximo de 35. Pero tenemos el riesgo de que todos los días recibimos turistas de zonas de riesgo, como son Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina. Y además de eso, tenemos una población que es altamente susceptible para fiebre amarilla porque el sistema de vacunación no considera de riesgo la fiebre amarilla. En otras regiones de Sudamérica, pero que tiene buena conexión con el Caribe holandés, es Surinam. Y allá sí, en efecto, se tiene un programa de vacunación de fiebre amarilla. Incluso se han presentado casos de turistas holandeses. Recuerden que Surinam anteriormente fue una colonia holandesa que reciben la infección en Surinam y luego fallecen en Holanda, o los Países Bajos, como lo denominan ahora, debido a que ellos no tienen la experiencia ni la sospecha clínico-epidemiológica de que puede ser un caso de fiebre amarilla. En este caso, para mí la mejor estrategia sería que en el Caribe pudiésemos hacer una vigilancia centinela por laboratorio. Ese es mi aporte, porque igualmente aquí tenemos todos los riesgos para que se pueda desatar una epidemia de fiebre amarilla. Muchas gracias, doctor Wilmer. Por su aporte. Yo sabía, maestro, que tu aporte era grande y el doctor Fernando lo dijo y tocó el impacto en medicina del viajero y a eso yo me refiero ahora. Bueno, otra pildorita. Anote. Tema Zika, Yellow Monkey. Chikungunya, dengue, mayaro, Zika y le agregamos ahora yellow, fiebre amarilla y monkey. En esto nos reunimos un grupo de la Asociación Panamericana de Infectología y de Medicina del Viajero y comenzamos a esta mnemotecnia que era enfrentar, hacer clínicamente un algoritmo de manejo que nos acompañara a pensar en dos cosas. Se nos vino monkeypox y teníamos los brotes tanto de Brasil, nosotros en Colombia, de fiebre amarilla. Entonces, quiero consultar algo. Fíjense que con el exantema maculopapular-RAS es típico de quién, te lo puede dar exactamente fuertemente Zika, y es en ese exantema maculopapular de prurito intenso. Prurito, la paciente, si es embarazada, comienza a rascarse, pero podemos ver en el mar rojo con el signo de Pastia, en el caso de dengue y también chikungunya. Pero monkeypox da el exantema es vesículo papular RAS.
vésico papular con RAS, y esto orienta indudablemente el vésico papular exactamente a monkeypox. Entonces, ya si lo vemos en esto, acuérdense que habíamos hablado de la leucopenia y trombocitopenia, que se puede ver en fiebre amarilla, pero los procesos hemorrágicos también en fiebre amarilla. Entonces, fíjense que del mismo brote con monkeypox, estas estrategias y estos algoritmos ayudan a nosotros los clínicos a verdaderamente entender. Ya vemos características de la sintomatología, la presencia de la fiebre, la presencia de RAS, la característica de RAS, y compararlo con todo esto cuando hablaba tanto el doctor Fernando y el profe César Ponce de toda esta arbovirosis como el dengue, como uno de los diagnósticos diferenciales, también leptospira y también malaria. Bueno, doctor Fernando, llegó otra preguntita aquí. ¿Qué opina usted de la vacunación de fiebre amarilla en embarazada? Vacunación de fiebre. Fiebre embarazada en zona de alto riesgo, la verdad, cuando hay brotes sí está recomendado, ¿no? La vacunación en embarazada, pero cuando ahí se evalúa, digamos, el riesgo-beneficio, pero en brote, digamos. Entonces es muy controverso también, es muy controverso en embarazada, pero después ya no estaría indicado, ¿no? Es correcto, totalmente. Es para que también el auditorio, excelente, doctor Fernando, su aporte, porque se dice la vacuna y hay mucha alergia en embarazada no se utiliza. Hay un estudio importante que ya está para publicar porque se presentó fue del 21 al 25 de mayo en el Congreso de la STN de Medicina del Viajero, que es la seguridad de fiebre amarilla en 58 embarazadas. Todas las mujeres embarazadas que recibieron esta vacuna contra la fiebre amarilla entre enero del 2019 y diciembre, ¿cierto?, del 2022 fueron identificadas retrospectivamente, sometidos a un cuestionario de validación y verdaderamente en realidad fue bien tolerado. Ellos concluyeron que los datos recogidos que esta encuesta argumentan a favor de una buena tolerancia. Entonces, y estamos digamos, en una de las indicaciones, lo explicó bien el doctor Fernando, que es clave y es una de las indicaciones importantes que hay que tener en cuenta exactamente si va para zona de alto riesgo. Doctora Belín, ¿alguna otra pregunta tiene usted ahí que le haya llegado? Aquí estamos combinando exactamente las preguntas. Es solo un comentario, pues estar en torno a la vigilancia activa, ya que esta redistribución geográfica de los insectos en algún momento también pueden ser un motivo de monitorización ligado al cambio climático para vigilar qué está sucediendo con estos y ante qué nos estamos enfrentando. Exacto, muy bien. La palabra, doctor Villamil. Bueno, vamos a ir cerrando brechas importantes. Vemos y recomiendo, esto es un paper importante que escribimos sobre protocolo diagnóstico del síndrome febril con afectación hematológica en áreas geográficas de riesgo endémico de infecciones tropicales. Y cuando nos vemos abocados, así como tenemos la clasificación de dengue, dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma, ¿cierto? Dengue grave, así en la fiebre amarilla hay una clasificación de gravedad que es importante tener en cuenta. Entonces, papel y lápiz, tenemos A, que es la leve, B, que es la moderada, C, que es la grave. Entonces, se tienen, digamos así, estos ítems de gravedad. Síntomas generales, que ya lo analizamos exactamente, tanto en el periodo clínico inicial de la infección, remisión, ¿cierto? La disfunción hepática, como bien lo explicó el doctor Fernando, lo explicó Giovanni y el doctor Gregory, que es importante. O sea, que si tenemos, digamos así, los síntomas son generales, sí, pero no hay disfunción hepática, no hay alteración renal, el paciente no está sangrando, su coagulograma está bien, no hay encefalopatía, no hay colapso circulatorio, ese manejo ambulatorio y una clasificación A. Entonces, fíjense que estos algoritmos o estas tablas inmediatamente puede obligar, lo mismo con dengue, que un paciente sin signo de alarma perfectamente va para su casa. Pero un paciente con signo de alarma, el manejo es hospitalario y líquidos a 10 cc por kilo hora. Aquí con fiebre amarilla,
Si el paciente tiene síntomas generales, pero ya hay una disfunción hepática, ya tiene un sangrado leve, ya está medio alterándose el coagulograma, pero no hay encefalopatía, no hay colapso, ese paciente se hospitaliza. Estoy haciendo exactamente el parangón. Pero ya si tiene, es grave cuando tiene ya los síntomas generales, disfunción hepática, alteración renal, está sangrando, encefalopatía, hay colapso circulatorio, inmediatamente se va al manejo a unidad de cuidado intensivo. Bueno, le doy la palabra a mi colega a ver pildoritas y digamos así mensajes para llevar a casa de recomendaciones a los médicos de atención primaria, doctor Fernando Molina. Tiene el micrófono. Creo que la doctora Tito quería hablar también. Ah, sí. Antes quería preguntar. Sí, un saludo, doctora Edith Tito, y muy contento, no lo estábamos esperando ahora para darle, digamos así, nuestro saludo desde Colombia, nuestro saludo a la Asociación Colombiana de Infectología, de API, en nuestra universidad. Vamos a seguir entrelazando, queremos mucho a la sociedad cruceña y adelante nuestra presidenta. Muchas gracias, doctor. Igual complacidos y un gusto poder compartir la mesa con expertos y poder abordar estos temas. Quería preguntar estaban hablando antes de las vacunas, y en niños, ¿cuándo se debería poner? ¿Qué contraindicaciones usar? Y una segunda pregunta, el tiempo de viremia creo que es importante para el tema de contagio. Adelante, doctor. A ver, eso. Bueno, la vacuna en niños, la OMS habla, digamos, vacunar por encima de los 12 meses. Eso puede ser en conjunto con la triple viral. En otros países, como Brasil, de los 9 meses se puede vacunar la fiebre amarilla, no tiene ningún problema, pero salvo esa salvedad, digamos, de que es seguro por encima de los 9 meses, lo es, o por encima de los 12 meses también se debería realizar la vacunación en todos los niños, ¿no? Después sobre, la otra pregunta era, ¿cuál era? Doctor, la viremia, y es importante para el diagnóstico, parece muy bien. Mire, en Brasil sucedió algo interesante porque se hizo un estudio del último brote de Brasil del 2016 al 2018 en el que había 1.530 confirmados y se evaluó, digamos, el tiempo de viremia. Los libros hablan, digamos, de que pueden permanecer dentro de un periodo de 5, 7 a 10 días en alguna literatura, pero en Brasil se ha demostrado dentro del último brote que hay personas que tuvo la viremia por más de 25 días. Entonces, se confirmaron que la mayoría tenía una viremia aumentada. Eso se lanzaron varias hipótesis en la cual se difería, digamos, también la clínica del paciente con fiebre amarilla, ¿no? Entonces, algo que hay que estudiar porque la mayoría de los datos que tenemos de fiebre amarilla son de estudios ya antiguos del siglo pasado y que van modificando y van cambiando de acuerdo a la característica del tipo de virus que está circulando, ¿no? Pero algo llamativo que encontraron en Brasil, que tenía una viremia aumentada en el brote que sucedió en 2016 al 2018. Excelente. Bueno, complemento, aquí estamos trabajando en equipo. Nuestra presidenta, con relación a la viremia, y es importante que son los estudios clásicos, y de acuerdo con el doctor Fernando, se necesitan unos estudios y analizando en la parte de cruzarlo con la parte molecular del virus actual, de lo que nos está circulando. Pero la viremia clásica está, y lo dijo el doctor Fernando, cuarto, quinto día. De ahí que fíjense ustedes que para el diagnóstico exactamente cuando entra la fase de intoxicación, una de los, digamos así, de lo que se ha encontrado en la mayoría de los estudios, que ya la viremia ha desaparecido. Y la serología como método diagnóstico se realiza a partir del 6º día de la enfermedad, lo que comentaba el doctor Fernando. Entonces, con relación exactamente a la viremia, y doctora Johanna, con respecto a nosotros acabamos de sacar ya nuestra esquema de vacunación, y así como lo dice el doctor Fernando, nosotros hasta los 16 meses, me ayuda Johanna y Gregory, que salió ahora que estamos haciendo la campaña de vacuna,
también en el PAI y en nuestro esquema de vacunación, doctor Fernando y presidenta, lo tenemos exactamente en 16 meses. Con una vacuna para que también se incluya esta vacunación. Entonces era lo referente, doctora Estela Edith Tito, referente a la vacunación en pediatría y con relación a la viremia. Totalmente de acuerdo, doctor Fernando, se ameritan estudios actualizados porque es esto. Doctora Evelyn tiene la palabra, parece que tiene otras preguntitas, esto aquí se está poniendo candente y a ver, ¿qué nos llegó allá usted en el chat suyo? ¿Qué pregunta tiene, Sí, doctor? doctor. La pregunta dice si hay algún riesgo adicional para las personas inmunosuprimidas que ya han sido vacunadas contra la fiebre amarilla en el pasado y qué medidas deben asumir los familiares y cuidadores de personas inmunosuprimidas que viven en áreas endémicas, en este caso de fiebre amarilla. Doctor Fernando, ya usted había tocado, tiene la palabra algo referente al estado de los pacientes de inmunosupresión. Claro, sí, tenemos que ver el paciente inmunosuprimido que va a ser vacunado, un escenario, el primer escenario, paciente inmunosuprimido que necesita la vacuna, entonces va a tener una pobre respuesta a la vacuna. Entonces, y aparte de la pobre respuesta, no nos olvidemos que es un virus vivo atenuado y puede tener complicación, ¿no? Porque como es atenuado el paciente inmunosuprimido, pueden tener dentro de su efecto adverso de la vacuna, que es muy raro, que la enfermedad viscerotrópica puede manifestar este tipo de enfermedad por la vacuna, ¿no? Entonces, hay que ver riesgo-beneficio, ¿no? El otro escenario, el paciente que ya fue vacunado después por diferentes motivos inmunosuprimió, primario, secundario, o por alguna droga o un medicamento inmunosupresor, entonces no hay estudios que demuestren, digamos, que tenga que hacer una revacunación, no se ha estudiado este grupo de personas, no se recomienda, entonces si ha recibido una vacuna se considera que está inmunizado, ¿no? La respuesta a una posible infección va a ser pobre también, ¿no? Pero no hay estudio específico de este tipo de población con fiebre amarilla, ¿no? Excelente. Y para completar todo, usted lo explicó muy bien porque hablamos de la inmunología, que hay uno de los clásicos autores que es Roja, porque es que en relación con los CD4, cuando está entre 200 y 499, vamos a ver que la inmunogenicidad, para quien hizo la pregunta, está potencialmente disminuida, ¿cierto? Eso es importante. Y en aquellos con CD4 mayores de 500 se considera que es segura e inmunogénica. Entonces viene la pregunta, son dos factores a tener en cuenta. La inmunogenicidad, que eso es lo importante, una pregunta buena, no buenísima, ¿cierto? Relacionado con seguridad. Entonces vamos a ver que CD4 mayores de 500 va a ser exactamente segura. Y para la comunidad con relación a fiebre amarilla, tener en cuenta otras cositas importantes. En los casos de los pacientes que están contraindicados para ello, además se le agregaría las inmunodeficiencias primarias, ya el doctor lo dijo, alergia a sus componentes de la vacuna, todavía está interrogado en trasplante, ¿cierto? Y entonces llega algo importante en relaciones con aquellos pacientes con neoplasia maligna que recibe quimioterapia. Entonces eso con relación a que la comunidad y el concepto de inmunogenicidad. A ver, doctora Evelyn, ¿alguna otra pregunta? Doctor Fernando, ya nos estamos acercando al cierre y en el cierre está llegando una pregunta. Doctor Fernando, bueno, siempre estamos acostumbrados que queremos tener un medicamento y lo vimos con SARS-CoV-2 y llegaron, Remdesivir es bueno, no es bueno. Bueno, aquí ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Usted la tuvo en el Brasil o ha tenido experiencia con ribavirina para el manejo de los pacientes con fiebre amarilla? Sofosbuvir, tuve experiencia no entré dentro del protocolo, sí, pero estaba dentro del hospital, de un grupo de investigación, entraron con Sofosbuvir. Digamos, los resultados preliminares no fueron alentadores, la verdad no fueron muy buenos. Ribavirina también hubo estudios que tampoco tenían muy buenos resultados. También se habla de interferón alfa, inclusive hasta de ivermectina, ¿no? Que in vitro tenía una acción, pero la verdad que no funciona tan bien. Entonces, medicamento antiviral para fiebre amarilla, la verdad que no hay algo reciente. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que estamos con unas pildoritas de cierre. Excelente. Doctora Evelyn, ¿tiene algún otro? Porque le vamos a dar la palabra a nuestra presidenta, doctora Estela Edith Tito, para que nos haga el cierre. Yo creo que estamos manejando bien el tiempo porque si no van a cerrar la plataforma. A ver. Doctor,
No tenemos más preguntas por acá, sin embargo, saben que esta transmisión se sube a la página de Socrumi, donde permanentemente van formulando preguntas y pues estamos listos y abiertos para continuar con Pero con la participación activa. me llegó una, a ver, vamos a ver, llegó una pregunta, a ver qué nos opina el doctor Fernando. Doctor Fernando dice, con relación al diagnóstico por laboratorio, es importante tener en cuenta que es mejor viremia para PCR, ya que IgM para fiebre amarilla puede cruzar contra dengue y otros arbovirus, me parece. Entonces aquí hay dos escenarios. La pregunta la entiendo así. O sea, correcto. La pregunta de la doctora Vélez, la viremia lo vemos el cuarto día y lo vemos lo mismo con dengue. Lo ideal es hacer real-time PCR en tiempo real, PCR, reacción de cadena de polimerasa, del primero al cuarto día, porque indudablemente vamos a ver en esto, y lo vimos con Zika, chikungunya, en estos arbovirosis, digamos así, la serología, ese es el problema que tenemos con reacción cruzada. A ver, ¿qué opina usted? PCR con viremia, PCR versus serología, ¿qué importancia le da usted en su experiencia de Brasil a la serología para el diagnóstico de fiebre amarilla? No, nosotros hacíamos los dos. Teníamos pacientes, digamos, evolucionados. Siempre la mayoría teníamos, la verdad, por eso mencioné sobre la viremia que tenía aumentada. La mayoría hacían, positivaban con el PCR y hacíamos seguimiento serológico, eso por investigación solo dentro del hospital. Pero dentro de, cuando se hizo la alerta epidemiológica, se hacían la captación activa rápido de casos. Entonces, pacientes que mantenían fiebre, se evaluaba y se realizaban los paquetes de estudio y con PCR en tiempo real. Muy bien, doctor, estamos de acuerdo. Entonces, hay dos cosas importantes para que, digamos, que es costoso, que no es costoso, pero indudablemente, la prueba, una de las pruebas importantes es la reacción de cadena polimerasa manejando los tiempos y la serología. ¿Estamos de acuerdo? Y para quienes hacen la pregunta, que podían ser complementarias, ante todo porque toda la zona no tenemos acceso a realizar una reacción de cadena de polimerasa. Pero no olvidemos algo, y pregunta que yo le hago a los residentes importante. ¿Cuál es, si usted encuentra unos cuerpos de Conselman, digamos, verdaderamente es una prueba que usted pensaría en qué? Y pregunta también para el examen de admisión a residencia. Los cuerpos de Conselman es un diagnóstico presuntivo, indudablemente, porque hay una necrosis mediozonal del lóbulo hepático con presencia de cuerpo de Conselman. Por lo tanto, la confirmación o el estudio ante un paciente que presente una hepatitis viral, y acuérdense que unos diagnósticos diferenciales con malaria, hacer la muestra de hígado, vaso y corazón, especialmente cuando estos pacientes mueren, y empacarlo para realizar el estudio histopatológico. No lo olviden, y nosotros acá en Colombia lo recalcamos mucho, ¿cierto? Digamos, así, y fíjese que la experiencia de lo del Putumayo en estos tres pacientes, la inmunohistopatología con mi gran amigo el doctor Parra, fueron netamente positivas. Por lo tanto, el estudio histopatológico, no podemos cerrar esta sesión sin resaltar la gran importancia que tiene. Y más cuando tengamos un paciente que no sabemos qué tiene y tiene, al parecer, entre comillas, una hepatitis viral y llega inmediatamente y muere, tomar muestras, repito, papel y lápiz, muestras de hígado, vaso, corazón y riñón, colocarlo en formaldehído al 10%, temperatura ambiente, y enviarlo al Instituto Nacional de Salud de nosotros acá en Colombia con nuestro gran amigo, el doctor Parra, que hemos hecho también grande. Algo que quería contar, lo que hablaba de lo histopatológico. En Brasil vimos en los estudios histopatológicos de los óbitos por fiebre amarilla un compromiso importante a nivel del páncreas, ¿no? Entonces algo importante también a nivel pancreático, tanto laboratorial, el seguimiento laboratorial, y en los pacientes post-morte, hacer el seguimiento a nivel pancreático también. Claro, es importante, eso es excelente. Bueno, además agregamos páncreas. Estos son los escenarios académicos que permiten a esto. Yo creo que hemos todos los puntos, no hemos tocado todos los puntos, doctor Fernando, doctora Estela. A ver, ya yo no encuentro acá en el chat, no hay más preguntas. Entonces, yo creo que estamos ya en el tiempo.
quiero darle la palabra a la doctora Estela Yedí y a la doctora Evelyn para que hagan el cierre de este magnífico que estuvimos con grandes expositores, con buenos especialistas, todo un equipo. Yo voy contento, yo me emociono y me da vida esto, exacto, estos escenarios académicos. A ver, doctora, nuestra presidenta, le damos la bienvenida, doctora Estela Yedí, para el cierre. Muchas gracias. Gracias, doctor Villamil. No, agradecerles al doctor Gregory Garrido, a la licenciada Nieves, su tiempo, la participación en este encuentro tan importante para todos nosotros. Creo que es fundamental el poder compartir conocimientos, nos trae mucho aprendizaje, las experiencias de cada uno de ustedes. Así que gracias, doctora Evelyn Murillo, también por sus aportes, y al doctor César Ponce, que aún está aquí con nosotros. Les agradezco a todos y hacemos el cierre. Doctora Evelyn. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Un encuentro formidable, como siempre, atravesando las barreras internacionales a través de la virtualidad, un gran instrumento, y estamos dentro de lo que es el crecimiento informático y adhiriéndonos a lo que es investigación científica. Nada, es un abrazo cordial a todos, a ustedes por brindarnos todo su conocimiento, a los asistentes por acompañarnos, que son ustedes los motivadores de continuar con este enlace hasta el próximo mes en el 10º encuentro. Un placer con todos. Excelente, bye bye, buenas noches, César, maestro. Muy buenas noches para todos. Todo. Chao, chao. Feliz noche para Doctor, es todos. muy amable por toda la información que nos dieron. Chao.